¿Quieres que te cuente qué mujer va a ser contratada por el canal? No. ¿Quieres que te cuente? No. Sí. Viene, ¿ah? ¿Quién? Es media loca, pero yo la voy a ayudar. No me dirás qué. Porque te escuché hablando ayer con bastante indulgencia de una periodista que termina el 15 de diciembre en otro canal. Perdón, su hija tiene nombre bíblico y yo soy marianista. Y entonces, Yo soy protegido por la Virgen María. Ella va a venir a trabajar acá. Será media loca, pero una loca puede subir a otra loca. La periodista Juliana Oxenford, luego de los rumores sobre su posible ingreso a Willax TV tras dejar a TV, aclaró su posición en su programa Al Estilo Juliana. De pronto ya he sido demasiado incómoda, demasiado jodida, hablo muy diferente al común denominador de los periodistas en señal abierta y bueno, pues es normal. Nadie, señores, es tan indispensable, menos un periodista, y tampoco uno tiene acciones en las empresas televisivas para exigir que no, ellos están en todo su derecho a decir hasta acá nomás Juliana, que venga Mávila o quien quieran. De manera contundente, negó categóricamente unirse a Willax TV, criticando fuertemente a la cadena y sus conductores por difundir mentiras y sumarse a campañas de fraude. Sin que, digamos, pueda seguir ejerciendo mi labor de periodista, que es lo que quiero seguir haciendo, donde no sé, pero a Willax no me voy a ir, pues, porque hay algo que creo que es importante y que ustedes ya conocen. Yo soy bastante coherente. A mí de donde se me garantice libertad, como se me ha garantizado siempre aquí en este canal, ahí estaré. En Willax, ¿ustedes creen que me garantizarían eso? Con las infamias que manifiestan sus conductores, con las mentiras que crean, con los videos. Se sumaron a una campaña de fraude que no existió. ¿Cómo creen que voy a entrar ahí, señores? Ante insinuaciones de Philip Butters, Oxenford respondió diciendo que preferiría trabajar en un chifa antes que en Willax y afirmó ser mucho más difícil de lo que se cree. Ha salido el señor, ¿no? Philip Butters, a decir algo, ¿no? Sin mencionar mi nombre, pero hasta hace referencia al nombre de mi hija, algo por el estilo. Es parte, pues, del estilo del señor Butters, que quiere ser gracioso y se manda porque se cree el todopoderoso, ¿no? Yo me la voy a traer, que me jalan acá del cuello como si fuera un can, un tarrito y me trae. Soy bastante más difícil de lo que cree usted, señor, ¿eh? Un periodista no puede hacer lobby, porque tenemos que estar del otro lado. Dicho esto, quiero aclarar algo que muchos me han estado preguntando el día de hoy. Juliana, ¿te vas a Willax? No sean graciosos, pues, señores. No sean graciosos. Con el respeto que me merecen aquellos hombres y mujeres trabajadores que se dedican al negocio del chifa, que a mí me encanta, es una de mis comidas favoritas, dicho sea de paso. Prefiero trabajar en un chifa. La conductora mostró su indignación y dejó claro que no tiene intenciones de unirse a dicho medio de comunicación. Sí, hubo un intento de acercamiento de alguien de Willax a mí, como que, oye, ¿te interesaría? Y mi respuesta fue, no seas gracioso, ¿no? Yo preferiría, y con todo respeto, trabajar en algo que no tiene nada que ver con el periodismo. Y lo primero que se me ocurrió fue irme a trabajar en un chifa, ¿no? No por desprestigiar a un mesero o a una mesera de chifa. Yo he sido mesera de menú. ¿Cuál es el problema? Lo mismo con la información, con el periodismo. Y no con esto los obligo a verme, ¿ah? Aunque los invito, por supuesto, sino porque verdaderamente hay cada timador, hay cada estafador, hay cada uno que se la da de periodista cuando no ha estado un solo día haciendo la calle, no sabe lo que es recorrer un asentamiento humano, estar en una cárcel con un micrófono, no ha producido nada en su vida, y de pronto, claro, lo sientan porque es el amigo del tío, del primo, y claro, pues, si viene el asesor de la fiscal, si viene el amigo de cuál congresista, a todos recibes, con todos te tomas cafecito, te vas a la embajada, al consulado, te vas a ver cómo matan toros en Hacho, ¿no? Buscas hacer estos pequeños... Pero el señor Butters, que siempre además se cree el omnipotente y el que cree que simplemente, ¿no?, estira la mano y se trae los pelos a la persona que quiere, porque él es el reino, el dueño del reino que cree, está convencido, alguien le ha dicho que le pertenece, se equivoca cuando habla de ciertas personas, porque hay quienes tenemos coherencia y dignidad. Yo conozco muchas personas que trabajan en Willax y que quiero. Está Mari Carmen Sió, está Karen Herrera, está Karina Aliaga, que es una tremenda reportera, Chema me parece que está trabajando ahí también, pero eso de juntar a la gente para decir fraude, cuando no hubo, eso hacerles campaña a los periodistas, a los políticos que están metiendo plata para que los sientes todo el día, mañana, tarde y noche en todos los programas, es algo a lo que yo no me voy a prestar pues nunca.
Un programa que además me ha atacado a mí y a otros periodistas, colegas que admiro, que respeto, que tienen un historial pulcro. Y esto fue lo que dijo Philip Butters sobre mí. Y me llama la loca porque cuando me conoció en el grupo RPP, donde estaba él, Juan Carlos Tafur, estaba Rosa María Palacios, estaba Carlos Carlín, era un equipo grande, me decía la loquita, la más chibola, la más chiquilla. Y esto fue lo que dijo hace poco. ¿Quieres que te cuente qué mujer va a ser contratada por el canal? ¿Quieres que te cuente? ¿No? Sí. Bien, ya. ¿Quién? Es media loca. Pero yo la voy a ayudar. No me dirás que... Porque te escuché hablando ayer con bastante indulgencia de una periodista que termina el 15 de diciembre en otro canal. Perdón. Su hija tiene nombre bíblico y yo soy marianista. Y entonces... Yo soy protegido por la Virgen María. Ella va a venir a trabajar acá. ¿Será media loca? Pero una loca puede subir otra loca. Vámonos a la pausa, regresamos. Saludos. Esas son las formas que todos conocemos, machistas, ¿no? Misóginas, maltratadoras de Philip Butters, que cree que es gracioso. A mí de verdad no me da risa. Y siempre se lo decía. Cuando se quería hacer bromista conmigo, con este tipo de tonterías, le decía, ni siquiera es que me caiga tan mal, me parece un pobre tipo, la verdad, ¿no? Pero claro, la guerra entre Butters y Beto Ortiz está declarada y me quieren meter a mí en el medio. Es PBO, ojo, pero PBO se transmite en Willax, es el canal, la empresa de Butters, ¿no? Y ahí hay muchas personas que, repito, yo reconozco que son muy buenas personas, además he trabajado con ellas, a las que acabo de mencionar. A mí no me gusta generalizar, pero ¿qué me haría yo ahí o en Willax? Por Dios, sería absolutamente ridículo. Y también sentiría que están tratando de blanquear todas las metidas de pata que se han mandado en los últimos años, trayendo a alguien que piensa absolutamente diferente al 100% de sus conductores. En fin, no tengo trabajo ahora y no me da vergüenza, y a esto le sumo lo manifestado, que ya no lo voy a poner por Philip Butters porque nos gana la hora, ¿no? Ayer creo, o hoy temprano, no sé, porque no lo veo, que dijo, ¿no? ¿Por qué con el desempleo que hay en el Perú hay muchas personas que sí podrían estar limpiando un baño, no escupas al cielo? Yo escupir al cielo, yo sé lo que es vivir sin tener nada, porque he sido misia toda mi vida. Toda mi vida ha sido misia. Yo vengo de una familia misia, con una madre trabajadora, la cuarta y última hermana. Toda la vida con el mismo uniforme de primero a quinto de media. Por suerte siempre tuve más o menos la misma contextura. O sea, y yo de hambre no me voy a morir porque sé trabajar. Y periodista voy a ser hasta el día que me muera. Si no es en televisión, buscaré una radio, buscaré un periódico. Las redes sociales es una alternativa. Quizás me llaman de un canal grande, ¿quién dice que no? Y se arriesgan a tener una voz independiente, que es finalmente lo que la gente quiere, lo que la gente pide. Y no es que yo esté solicitando chamba abiertamente, espérenme, cuando termine lo hago, ahorita no. Pero a eso voy. A mí no me da miedo si mañana tengo que trabajar vendiendo cosméticos por catálogo. ¿Por qué? Si es un trabajo digno, ¿por qué me va a dar vergüenza? Él habla como si fuese algo que no escupas al cielo. Y yo escupir al cielo jamás. En fin.